En estos días le encontré una frase que me encantó y la quiero repetir aquí. Se llama: una obra de arte no responde preguntas, las provoca, y su significado esencial está en la tensión entre respuestas contradictorias. Esta es una frase de Bernstein, quien compositor y director de la Filarmónica de Nueva York por muchos años. Incluso ahorita hay una película en Netflix al respecto. Me parece esencial para el arte que realizamos, querido Rafa, jueves a jueves, que no seamos los que dan una serie de respuestas, sino los que ayudan a estimular un pensamiento crítico con cada una de las interacciones que hacemos. Acá no se trata cuando hacemos que la luna nueva o que la luna llena y que nos jactemos con un ego infladísimo de decir yo lo dije cuando hablamos en ese programa. Y entonces, como vamos a hablar del 2024, yo lo dije que iban a morir muchos famosos y que iban a haber muchos terremotos y que iban a pasar cientos de cosas. Ojalá nuestros programas en este canal no se conviertan en unas simples respuestas, sino que los cuestionen profundamente y que, por ejemplo, con el 2024, con todos estos eventos, uno diga, ¿y yo qué estoy haciendo con la incertidumbre? ¿La convertí en un valor y un recurso en mi vida? ¿Y yo qué estoy haciendo con el don de la locuacidad de un Júpiter en Géminis? Estoy mostrando mi arte, mi música, mi fuerza alrededor. ¿Y yo qué estoy haciendo con Plutón en Acuario? Estoy dándole una expresión al alma selvática, a los errores, a las equivocaciones, o me obsesiono con la perfección de las cosas. En fin, creo que estos programas lo que buscan es generar un pensamiento crítico más allá de dar un listado de respuestas. Jueves a jueves, querido Rafa, y hoy nuestro último jueves. No sabes la felicidad que me da. Ayer le decía a Luisa Fernanda, mañana tengo programa con Rafa, mañana va a ser. Querido Rafa, bienvenido, qué gustazo estar acá compartiendo contigo. El gustazo siempre es mío, querido amigo. La felicidad también es compartida. Llegamos a esta última instancia de este 2023, compartiendo el último programa del año juntos. Ya venimos haciendo una labor jueves a jueves. Bueno, ya el año que viene se van a cumplir 3 años, ¿sí? Eh, entonces, bueno, vamos conectando con nuestra querida audiencia, que la saludo a todo nuestro público. Bueno, en este clásico de los jueves, justamente este programa viene a tratar acerca de la primera semilla que se planta en el 2024, que es el inicio del año, ¿no? Todo lo referente a las energías que se van a estar moviendo cuando ingrese este nuevo año a nivel mundial, ¿sí? Tomamos Rafa, la carta mundial. claro, Rafa, y es que observemos cómo hacemos una carta natal del nacimiento de un ser humano por la fecha, hora y ciudad de nacimiento, ¿cierto? Hacemos la carta natal del nacimiento de una empresa, por ejemplo, para ver cómo va la empresa, ¿sí? Y resulta que a nivel occidental, sobre todo a nivel occidental, porque a nivel oriental tienen el inicio de año en otro momento, pero a nivel de nuestra cultura en donde estamos embebidos, hacemos todas unas celebraciones, rituales, encuentros, desencuentros el 31 de diciembre, soledad también, aislamiento, bueno, dependiendo qué tan grinch seamos con cosas. En todo caso, es un día que no pasa desapercibido y pues millones de personas al unísono se dan un abrazo cuando el reloj marca las 0 horas del 1 de enero. A veces, según la cultura, se comen 12 uvas o a veces salen con la maleta a darle la vuelta a la cuadra. Aquí en Colombia tienen o se ponen calzones cucos amarillos para la suerte. Bueno, en fin, hay una serie de agüeros, pero eso representa a nivel simbólico de nuestra cultura, representa que es un día especial, que es un día en donde se está marcando un final y un inicio. Y cómo no, nosotros como astrólogos levantar una carta con las 0 horas. Por supuesto, si las levanto, nosotros levantamos acá una carta con las 0 horas en longitud y latitud 00. La diferencia en el ascendente no va a ser mucha según el país donde la levanten. Lo que va a cambiar es un poco la posición de la luna, un poquito, graditos más adelante, graditos más atrás, pero el resto va a ser exactamente igual. Entonces, esta es una carta universal prácticamente con la cual podemos hacer todo un análisis
Y precisamente ahora que arranquemos con la amplificación de esto, quiero mostrarles unos ejemplos en los años bisiestos pasados de cómo, de cuáles son una serie de diferencias con las que vienen en este nuevo año. Adelante, querido Rafa. ¿Quieres ir? Bueno, justamente como bien decías, me parece importante destacar de que algo que tiene la astrología es que se puede asignar cartas, crear cartas, ¿sí? Es una forma de decir, a diferentes eventos. Y nosotros estamos regidos por el calendario cuando decimos, no, en tal año me pasó tal cosa, no, porque hace 5 años. A ver, siempre nos regimos por calendario y justamente es un momento bisagra. Siempre está la sensación que cada año pasa algo nuevo, por más que técnicamente lo que hace es una diferencia de días, pero justamente si se puede crear o levantar, mejor dicho, mapas de una reunión, mapas de una tertulia, mapas de lo que fuese, desde ya que el fin de año jamás puede pasar desapercibido, ni muchísimo menos, ¿sí? Me parece sumamente interesante destacar que vamos a estar comenzando el año con un gran trígono de tierra, ¿sí? Tenemos a la Luna, que está en Virgo, en conjunto a Lilith, formando un trígono con Júpiter y un trígono con el Sol, ¿sí? Y también está Urano ahí que llega a ser un ángulo al Sol sobre todo. Entonces, está la habilidad para poder comenzar este 2024 resolviendo temas operativos más que nada. Es decir, siempre comenzamos el año con una lista de deseos, pero acá hay mucha cuestión focal en la luna. Y una luna en Virgo que la necesidad, ¿cuál es? La de organizar, ¿sí? Es decir, todo lo que estaba pendiente para poder comenzar bien estos próximos días y sentir de que las tareas están realizadas, la carta está dada, ¿sí? Entonces, me parece que es interesante que cada uno de nosotros podamos ver qué área de nuestra vida está desorganizada justamente para poner esos puntos sobre las íes. Y además esta luna está enfrente a Saturno, tiene una oposición, entonces es como que nos da esa sensación de tarea pendiente, ¿sí? Saturno pide ese trabajo. Hacemos consciente acerca de lo que necesitamos por medio del Sol, en contacto con la Luna, y justamente le damos una proyección con Júpiter. Es que es preciosa esta carta con tanta tierra de por medio, Rafa. Y con la tierra que es un símbolo de lo práctico. Sí, cuando la conciencia está radicada en tierra, le hacemos las preguntas cuando nos ofrecen algo, ¿no? Y esto, ¿qué valor me da? ¿O esto para qué sirve? ¿O esto qué me genera? ¿O qué me da? ¿O yo cómo voy ahí con eso? ¿No? Eso es muy de tierra, ¿sí? Eh, y un poco lo antagónico es el fuego, que cuando más bien tenemos un efecto con algo del fuego, lo que decimos, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué representa? ¿Y esto a qué me lleva? Eh, ¿Y esto qué me enseña? ¿Sí? Observemos la antagonía que hay entre fuego y tierra. ¿Y por qué lo pongo sobre la mesa? Pues porque aquí, aunque hay mucha tierra, también observemos que el regente de Mercurio, de Virgo, que es donde está la luna, es Mercurio que está en fuego, ¿sí? Y está en una conjunción con Marte. Y además, los aspectos que se hacen en Tierra son de planetas fogosos, como es Júpiter, que es regente de Sagitario, como es el Sol, regente de Leo, ¿sí? Que de alguna manera está invocando a que sí, la vida práctica es muy importante, pero también necesito, con un Mercurio retrógrado, decir, bueno, pero esto a dónde me está llevando, a nivel de mi vida, a nivel de mi narrativa personal, a nivel de mi mito personal. ¿Qué significa toda esta incertidumbre, todo lo que me está sucediendo, todo lo que llega en mi vida? ¿Hacia dónde me está motivando a ir? Más allá de quedarnos con la simple pregunta de, ¿y esto genera buenos intereses? ¿Y esto me va a dar una mejor estabilidad? Sí, tal vez la pregunta en este momento no sean por ese lado, sino tiene que ver un poco más con unos valores más fogosos, ¿sí? Con una interconexión entre fuego y tierra.
¿sí? Eh, Sobre todo porque es que arrancamos el año y a los 2 días Mercurio se pone directo, al 1 o 2 días Júpiter se pone directo. Es decir, hay mucha movilidad, mucha energía de ánimo, de entusiasmo. ¿No? Eh, sí, ¿quieres decir Sí, algo? yo Sí. no, que considero también que, como decía antes, ¿no? Que comienza un año nuevo y hay una suerte de lista de deseos, ¿no? A mí me parece que en esta carta quien tiene un protagonismo fundamental es Venus. ¿Por qué? El ascendente está en Libra. Pues bien, el regente del ascendente pasa a ser el planeta de Libra, que es Venus. Y Venus está en Sagitario. ¿A qué voy con esto? Esta Venus, los primeros días estaba un poquito atascada. Esta Venus tiene una cuadratura con la Luna, esta Venus tiene una cuadratura con Saturno en Piscis. Entonces, cuando se piden los deseos para el año, eh, no pareciera como que van a realizarse en el cortísimo plazo, ¿sí? Entonces yo creo que lo que hay que aplicar aquí un poco es la frase de ponte en movimiento y lo demás vendrá por añadidura. Es una Venus de fuego que al estar primero con Saturno siente como que no puede desplegar todos sus talentos. Al estar en cuadratura con la Luna, primero están las necesidades. La Luna es necesidad y Venus es deseo. Entonces, pues bien, me parece que con el correr de los días es donde se hace más efectivo esa capacidad de poder confiar en lo que se desea. Más cerca de lo que es el 15 de enero, ya que esta Venus va a estar haciendo un trígono con el nodo norte. Pero bueno, focalizándonos en el primer día del año, me parece importante destacar de que si Virgo no resuelve esas cositas que están pendientes, no se puede pasar a mirar el bosque, ¿no? O sea, Virgo ve los árboles y Sagitario ve el bosque. Yo siempre digo de que cuando hay una presencia de un Virgo importante, como es este caso, no se puede pretender llegar a estadios de cierto orden espiritual, psicológico, emocional, si primero no se ordena la mesa de luz, ¿no? Es un ejemplo. Entonces me parece que la invitación es primero poner eh, a tono esas cositas de tierra que hay que ordenar para que luego Venus vaya haciendo de lo suyo. Porque si nos concentramos primero en Venus, hay como que mucha maleza para pasar la guadaña, ¿no? Para tener que ir despejando para que justamente haya mayor conexión con el deseo, sobre todo. Sentir los deseos, primeramente, ¿no? Mm. Sí, Rafa, y es que la luna en Virgo habla de pequeños detalles que hacen la diferencia. Sí, cuando desde la mañana me levanto y ordeno mi alcoba, por ejemplo, tiendo mi cama o ordeno el desorden que está alrededor, así tenga un día caótico y llego en la noche y veo mi cama tendida, es algo que me está diciendo las pequeñas cosas hacen la diferencia y puedo tener por lo menos en lo que tengo el control, que en la mayoría de cosas no tengo el control, pero por lo menos en lo que tengo el control pongo mi voluntad en ello, ¿sí? Eso es fundamental en este 2024. Es excelente lo que citás, porque cuando hablamos de control, nos remitimos a lo que es Plutón, ¿no? Como yo siempre digo, a ver, no es que Plutón sea controlador, sino que como es tan voraz, justamente la reacción, ¿cuál es? La de controlar, para que no se desbande. Pero lo que sí se puede tener potestad acerca de lo que se hace es Virgo, porque tiene que ver con lo micro, no tiene que ver con acciones de la afuera que no dependen de uno mismo, que está por fuera de la potestad propia, que eso sí es Plutón, ¿no? Cuando uno quiere ejercer cierto control es cuando hechos de la afuera uno dice, ¿cómo no lo pude prever o controlar cuando son temas que no son inherentes a la voluntad propia? En cambio, lo virginiano sí. Lo virginiano es lo que tenemos al alcance para hacer. Entonces, justamente centrar en lo que está en la circunferencia de uno, que se puede ir ordenando, me parece que es lo fundamental. Y le agregaría otra cosa. Antes citaste a Mercurio, ¿sí? Que está con Marte, este Mercurio está retrógrado en Sagitario. Ambos planetas tienen una cuadratura a Neptuno. Ya venimos hablando de Neptuno últimamente, bueno, en los programas que fuimos haciendo, ya que este Neptuno es ese vidrio empañado del coche, del auto, del carro,
en el cual si queremos avanzar con todo, si queremos hablar y decir palabras, posiblemente haya una neblina, ¿sí? Entonces, ¿qué me parece que es lo mejor para esto? Ya que están en casa 3, Mercurio y Marte, llevar una suerte de bitácora acerca de lo que querríamos expresar. Entonces, primero lo anotamos y después decimos a nosotros mismos, ¿no? En esos diálogos internos que tenemos, ¿vale la pena ejecutar este habla o no? Es fundamental llevar un recuento por escrito, porque están en la casa 3, Mercurio y Marte. Ante tanta confusión neptuniana, me parece que es una buena forma de prevenir y hacer de que nuestras acciones marcianas también sientan una seguridad, ¿no? De que no se están lanzando al vacío. Buenísimo eso que estás diciendo, Rafa, y sobre todo porque Mercurio está en retro y está haciendo es una recapitulación, ¿sí? Entonces, de la misma manera, yo te diría, si estás que compras algo importante en tu vida, wait, sí. Por lo menos espérate a que Mercurio haga la recopilación, porque es un Mercurio que está haciendo un análisis, una síntesis. No te apresures con Marte, es que quisiera las cosas ya y entonces sale desbordado y hace, pero con esa cuadratura Neptuno hay cosas que no estás viendo y hay cosas que te están nublando. eh, entonces date un momento porque observa que ese Mercurio en pocos días arranca directo, el 2 de enero, 1 o 2 de enero ya está directo, empieza a caminar los grados de Sagitario y entra a Capricornio a tocar, a hacer un trígono con Júpiter. ¿Sí? Entonces ahí sí, dale. Ahí sí, mira a ver si valió la pena, pero por supuesto haciendo esa lista que habla Rafael, ¿no? No te dejes, a ver, anegar por el tsunami neptuniano del deseo eh, y observa un poco más las cosas, porque de lo contrario te quedas cargado después de una gran culpa de que yo por qué no vi, yo por qué me desbordé de esta forma, pues como lo que siempre pasa con Neptuno. Sí. Eh, es Me parece fundamental aprovechar esa casa 3. Y con respecto a Venus, que está en la casa 2, pareciera como que a priori todos los deseos que tienen que ver con la obtención de recursos, con pulir el autoestima y nuestros valores, como decía antes, primero la luna es quien tiene que ir administrando. Y dicho sea de paso, esta luna que está con Lilith es muy buena para poder hacer contacto con aquello que nos enojó en el pasado, que puede estar haciendo eco en el presente, sobre todo para que Venus no sea quien la liga, ¿no? Para que Venus no sea quien recibe esos enojos, que si lo recibe Venus, lo recibe no solo nuestra autoestima y nuestros valores, sino el otro, los vínculos. Entonces, me parece que teniendo en cuenta de que tenemos una luna en 11, en casa 11, es muy bueno justamente para poder pasar una revista acerca de aquellos grupos o integrantes de grupos de personas que posiblemente haya habido algún inconveniente, algún problema en el pasado y eso quedó sin resolverse, ¿sí? Sobre todo en cuestiones grupales. Si alguien habló mal de uno, si alguien habló mal del otro, si hubo unas sensaciones de hacerse a un lado, ¿sí? O de sentirse que uno estuvo apartado en una cuestión grupal, sobre todo eh, temas que no se resolvieron de esa índole, para resolverlos de una forma interna, no necesariamente en la práctica, ¿no? No estoy apuntando a eso, pero sobre todo para que Venus tenga mayor libertad, ¿sí? Es una Venus en Sagitario que desde ya los deseos están puestos en la libertad, pero hasta que no se vayan cortando esas cadenas, que muchas veces son los enojos que arrastramos, no va a haber libertad posible, ¿sí? excelente. Además, qué intuición, Rafa. Aquí Antonio nos está diciendo, hablen un poco de la conjunción Luna Lilith y tú precisamente le diste Ah, ahí al tema. Y con esto solamente sumar un tema y es que con Luna en conjunción con Lilith en Virgo, en toda la cúspide de la 12, eh, lo que nos cuenta esto es, seguramente en estos días navideños te diste cuenta de cosas, te enteraste de cosas, hablaste de más o habló alguien de más de una forma muy crítica y demás.
Y todo eso está sirviendo para darte un impulso de poder hacer unas definiciones más claras, de no quedarte en el envenenamiento de las cosas, sino más bien tomar una resolución. ¿Por qué lo digo? Porque el regente de Virgo es Mercurio, que está en conjunción con Marte, ¿sí? Entonces, en lugar de quedarme en un envenenamiento y en una toxicidad interna, este es un momento para hacer depuración Virgo, limpieza, con eso que escuché, con eso que vi, ya sé quién es quién, qué es qué. Entonces me doy el permiso de tomar distancia, de hacer un corte Marte, de decir es que mi camino no era este y todo esto me demostró que estaba en el lugar equivocado. Me voy más bien para otro lado. Genero una nueva interacción y puede llegar a ser un estímulo y un motivante. Sagitario, Mercurio en Sagitario. Eso que sucedió. Entonces, libérate de una necesidad de venganza o de arremetida o y más bien utiliza eso que sucede en el pasado para que sea un disparador, un motor, un generador Sagitario, ¿sí? De ir hacia adelante. Sí, y también le sumo que esta luna, al estar en Virgo, en la casa 11, todo lo referente a actos benéficos de ayuda bueno, en organizaciones o todo lo que tenga que ver con ayudar a sectores vulnerables, es lo que nos hace tomar contacto emocional, ¿sí? Esos hechos prácticos. Además le sumamos de que Neptuno está en la casa 6, ¿sí? Que justamente es un espíritu muy altruista para todo lo referido a lo que es ayuda. Entonces, me parece que echando manos es como que se comienza de una forma, se comienza el año de una forma que es sincrónica con lo que está pidiendo un poco los astros. Y también es la gran posibilidad de poder dar vuelta a la hoja acerca del pasado. ¿Por qué? Porque tenemos un Sol en casa 4 que hace identidad en el pasado, pero tiene un trígono con Urano, ¿sí? Entonces el hecho de decir, bueno, pasado pisado, dar vuelta a la hoja y poder reformular el pasado es muy bueno, porque además le sumamos de que Plutón está en la casa 4 y este Plutón prácticamente no tiene aspectos, tiene un sextil con Neptuno, que es un aspecto que venimos teniendo hace muchísimo tiempo, pero no tiene mayores aspectos, entonces también es una forma de, metafóricamente hablando, destruir el pasado para dar un renacer. Yo creo que hay mucho de renacer en esta carta del año, este Plutón en 4, este Sol en Capricornio bueno, en contacto con un Urano en la casa 8 además, que es como que se abre la caja de Pandora para mostrar esas cuestiones que teníamos en sombra, que no estábamos pudiendo ver, que nos estaban atascando y nos estaban devolviendo al pasado y no nos dejaban ver hacia adelante. Entonces, considero que es una carta de renacer puro, ¿sí? Pero totalmente, totalmente. Hay sí, me voy a volver a algo de la luna que me parece importante también, es en esta oposición con Saturno. Una luna en Virgo es una luna que se tiene a sí misma y que no quiere pedir ayuda a nadie y que siempre, porque tiene una visión tan clara y tan práctica de hacer las cosas, que busca es la eficiencia y cree que cuando pide un favor, lo único que va a hacer es generar más gastos, tener que buscar una paciencia que no tiene y después volver a Como que hacerlo. está molestando si pide un favor. Sí, y además se siente que está molestando. Entonces, la luna en Virgo o los planetas en Virgo en general no quieren. Pero en este caso tenemos una oposición con Saturno, que es como si estuviera diciendo, es que necesitas de los otros, necesitas, date cuenta. Y si no te das cuenta, la vida se va a encargar de mostrar la necesidad de los otros, ¿sí? Y lo que está también diciendo es, permítete, gracias a la necesidad, de pedir ayuda. Y cuando logres la ayuda de los otros, en lugar de quedarte con la crítica de, "Ah, oye, ven, te lavo eso, ¿no?" Y empieza la luna en Virgo, pero échale más jabón, pero refriégalo bien, pero lo estás haciendo mal. Hasta que la otra persona dice, hágalo usted. Sí. Pero con Saturno allí de por medio y de todo lo que está diciendo es,
la necesidad de empatizar realmente, de que el otro no solamente me ayuda para lograr una eficiencia en un hecho físico, sino por la integración humana que está generando esa ayuda. Cuando tú pides ayuda a alguien, se genera un vínculo, un lazo. Y entonces lo que está pidiendo ese Saturno puesto ahí a la luna en Virgo es más valioso el lazo que se está generando que el objetivo de la ayuda como tal. Es más valioso la interacción humana y la sensibilidad humana que se está gestando allí. Bueno, ahí tocaste un tema muy importante, ya que al tener un ascendente en Libra, lo que es vínculo y lazo es un poco el leitmotiv, el lema, ¿no? Y al estar en el nodo sur allí, es la invitación a que caduquen las formas en que nos estamos enlazando. Entonces ahí es donde cobra vida aquello que dijiste de la luna en Virgo, ¿no? Que al estar pidiendo ayuda se está generando, apuntar primero el lazo, más allá del contenido en sí. Primero el vínculo. La forma en que nos vinculamos es por medio de esa luna, ¿no? En Virgo. Y además tenemos en la casa 7, que tiene que ver con el otro, con nuestro espejo, ¿sí? Tenemos al nodo norte con Quirón, que tienen un bonito trígono a Mercurio retro. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para no decir palabras que vayan a herir al otro, justamente, porque se piensa más de una vez o de dos veces por medio de este Mercurio retro, justamente para poder detectar dónde el otro es vulnerable y no meter el dedo en la llaga, ¿sí? O sea, no se avanza más de lo debido en el léxico. Y además, este nodo norte nos encomienda justamente la misión de hacer causa común con aquellas heridas que nos devuelven un espejo de nuestras propias vulnerabilidades, ¿no? Y le sumamos de que Júpiter opera en la casa 7, ni más ni menos. Entonces, acá es donde amplifica este sentido de servicio de la luna en Virgo y también de resolver por medio de Capricornio, ¿sí? Júpiter en trígono del Sol en Capricornio, no resolver, perdón, poder hacernos cargo de inconvenientes ajenos y también delegarlos, ¿sí? Capricornio muchas veces lo que no le gusta es delegar, pero justamente en un lindo trígono con Júpiter en la casa 7 es como que confía en delegar, ¿sí? Y hay otro factor acá con eso, sumándole a lo que estás diciendo, Rafa, y es que eh, hay mucho poder en la palabra, demasiado. Es un Mercurio jupiteriano, es decir, Mercurio Sagitario, conjunción con Marte, que es como una palabra contundente. Eh, Incluso puede llegar a ser mordaz. Entonces, en este trígono con el nodo, ojalá lo que se pudiera ver, además que hay en ese trígono también hay otro factor y es que el nodo norte está en Aries, el regente es Marte, entonces hay una conexión no solamente por aspectos, sino por naturaleza del signo. Marte, regente de Aries, entonces hay una doble conexión. Y esto, al estar en casa 7 lo que está diciendo, ojalá tu palabra sea un motivante para que la voluntad de las personas que amas florezca. Como está en casa 7 el nodo norte, está diciendo, eh, date cuenta, por ejemplo, si eres padre, que en un momento dado de tu edad, cuando tus hijos crecen, debes dejar de ser el macho alfa de tu casa para darle la oportunidad a tu hijo que se convierta en un líder. Porque si tú no das el paso atrás en un momento determinado, él nunca va a tener la capacidad suficiente del empoderarse de sí mismo. Entonces, esto es un poco algo así como Mercurio retrogrado. Me doy cuenta que necesito estimular y motivar a la gente que está alrededor para que ejerzan su voluntad, para que se muestren, para que no sean más paisaje. Y estimulo y motivo en un gran trígono con Quirón y nodo norte. Es un aspecto que, por supuesto, los aspectos dependen de la voluntad humana y a veces si yo estoy muy herido con mi ego y no sé qué, pues no me doy cuenta de esas cosas, sino que termino es apagando y opacando a todas las personas que están alrededor mío porque yo necesito es mostrarme.
Pero lo curioso de la carta y del año lo que está diciendo es que en la medida en que ayudes a que los otros se muestren, tu voluntad brilla más. ¿Mm? Dicha motivación que citas está sumamente presente en este eje que forma Mercurio y Marte en Sagitario, en la casa 3 en oposición a Vesta en Géminis, ¿sí? En la casa 9. A ver, Vesta son los talentos y en Géminis es el talento de la oratoria. La casa 9 es esa casa que siempre decimos que es la del coach, ¿no? La de los consejos. Y al estar en eje justamente con la comunicación de Mercurio que necesita transmitir conocimientos, necesita motivar y aparte está la libido suficiente, el entusiasmo para hacerlo por Marte, me parece que este eje es fundamental para dejarnos penetrar por esa motivación, ¿no? Como que hay un ambiente de motivación que lo podemos encontrar en nuestra cercanía más cercana, valga la redundancia, por la casa 3, que es el ambiente, el entorno más inmediato, y poder encontrar aquellos guías, ¿sí? Motivantes en las cercanías, que no hace falta buscarlos en las lejanas periferias o en el más allá. Digamos, estos guías son como de carne y hueso, ¿no? Son nuestros colegas, nuestros camaradas, y tienen el gran talento justamente de motivarnos, ¿no? Con esta Vesta en Géminis en la casa 9. Excelente, excelente. Eh, pues sin duda hay mucho que hablar de una carta natal siempre, pero yo creo que acá hemos expuesto como puntos fundamentales. Sí, hay un último tema que a mí me parece interesante tomar, y es que recordemos que los signos de aire son los signos del idealismo y la perfección humana, donde quisiéramos ser justos, ecuánimes, libra, donde quisiéramos tener unos planes a futuro y una visión del futuro de una sociedad perfecta, armónica, donde no hay guerras, donde no hay luchas. En Géminis, en donde hay unos procesos de comunicación e intercambio y negociaciones excelentes. Esos son como los signos de aire. Los signos de aire son figuras humanas, Libra la balanza y la justicia, Acuario el acuador y Géminis los gemelos, ¿sí? Mientras que tenemos en el zodiaco el resto son animales, a excepción de Virgo, ¿no? Tauro el toro, Aries el carnero, Cáncer el cangrejo, bueno, Leo el león, pero los signos de aire. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega Plutón a un signo de aire, a donde llegue, Plutón pone un gran énfasis, Plutón pone como la lupa de esos experimentos que hacíamos de niños para quemar un papel con la lupa del sol, con la luz del sol, que concentraba la energía hasta que encendía el fuego. De la misma forma, Plutón cuando entra en un signo es como si le pusiera demasiado énfasis. Poner demasiado énfasis a Acuario es poner demasiado énfasis, una obsesión en que la sociedad debería ser de tal forma, ¿sí? Y que lo que está fuera de esta visión es nocivo, es malo y hay que exterminarlo, ¿sí? Entonces, la invitación también con 20 años que vamos a tener, pero que este año 2024 arranca ese Plutón allí, es a humanizar un poco más. Un poco lo que hemos tratado de hacer en este programa, Rafa, al hacerlos en vivo, que salga con el error, con la equivocación, con el ceseo, con que se apagó el internet, que se no sé qué. Es decir, es poder integrar más lo humano. Para eso Plutón es el alma selvática. Y ojalá que la obsesión no sea en la perfección acuariana de las cosas como la hemos imaginado que deberían ser perfectas, sino en darle participación, expresión a la biología, a la salida en falso, a eso que dije, que me equivoqué, que generó tanto daño, pero que qué interesante era mi alma selvática salvándome de ciertas cosas, que después con el tiempo me doy cuenta. Entonces, también es como para estos aspectos, ya que es el último momento de Plutón en el grado último, y que el año nuevo arranca con esa energía de un grado tan crítico como es el grado 29, poder entender que este año podemos ser unos integradores de nuestra alma selvática o podemos obsesionarnos con unos ideales absurdos de humanidad perfecta, en donde lo único que podemos terminar siendo son un discurso de buenones y no de personas humanas corrientes que están habitando un primate y que en la medida en que yo acepte equivocaciones y errores soy más humano. Cuando acepto también las equivocaciones y los errores de figuras de autoridad y de poder, como debieron ser mi padre y mi madre, y empiezo a verlos como humanos, sino como dioses que deberían ser de una determinada forma. Cuando hago esa aceptación, termino después aceptando
las salidas en falso, mis equivocaciones que he tenido en mi profesión, en mis relaciones, y eso es mucho más integrador, pero se puede convertir también en la obsesión de la crítica destructivísima de todos mis errores y todas mis equivocaciones y la flagelación porque no logro ser el ideal que quiero ser. Eso también podría ser Plutón en Acuario. Sí, le sumo también algo, que estamos hablando de Acuario y el punto o parte de la fortuna se encuentra en Acuario, en esta carta. Recordemos que el punto de la fortuna es un punto arábigo, que lo que hace es sintetizar Sol, Luna y Ascendente del radix en donde se encuentra. Bueno, pues bien, con esto que estabas diciendo de que Plutón buscará eh, prever lo acuariano de cierta forma. Justamente acá tenemos la gran oportunidad de poder comenzar el año a puro arte, ¿sí? Este acuario, este punto de la fortuna en la casa 5 es lo que nos permite estar con los pies sobre la tierra, es la forma en que comenzamos meditando el año, ¿sí? Cuando yo hablo de meditar en el punto de la fortuna, me refiero a que se apagan los atisbos del pasado y también las ansiedades del futuro. Es la forma de estar en el presente continuo. Entonces, no solo por medio de actividades creativas, es un año que se puede empezar con un motor creativo inmenso, hasta inventivo, diría, sino que también dar lugar a cualquier tipo de actividad recreativa nueva, ¿sí? Entonces, eh, el primer día, todo aquello que se vaya a hacer nuevo, que esté relacionado con el ocio, va a marcar una pauta acerca de cómo se quiere disfrutar el resto del año también. Qué belleza, me encanta eso. Como siempre, admirador de todo el trabajo que has hecho con el parte de la fortuna. Me parece que esa expresión del eterno presente que hablas con ese punto es bellísima. Mm. Pues Rafa, varias cosas también antes de despedirnos de este año y de nuestro último live de este año. Y es que pues hice para ustedes un regalo de fin de año que es esta de Prospectivas Astropsicológicas. Realmente, este es un documento que hice para el taller que preparamos con Martín Ochoa, pero he querido obsequiarlo, lo nombré también en el video que hice con Enzo de Paola y pues por supuesto aquí. Es un documento que realmente es gratuito, no como esos que dicen que es gratuito, pero te hacen registrar con correo electrónico y con de todo, que eso no es gratis. Sí. Este realmente sí es gratuito, está ahí en el chat y ya ahora mismo lo pongo en el chat y también está debajo del video sin necesidad de registrarse de ninguna forma, simplemente lo pueden bajar y ya. Eh, este es un documento que busca ayudar en procesos de reflexión. No busca dar una respuesta ni que después el otro año yo salga en estos micrófonos a decir, yo lo dije el año pasado en el video que hice con Rafa, ni mucho menos. Lo que busca es mirar, por ejemplo, los eventos más importantes del 2024, y esta es otra forma de analizar el año 2024. Acabamos de hacer con Rafael el análisis de la carta del 1 de enero a las 0 horas. Pero otra forma de analizar estos eventos es los diferentes aspectos y tránsitos importantes que vamos a tener en el 2024. Uno de ellos es la entrada de Plutón en Acuario, que esto es muy sencillo de trabajar, es un manual. Y si tú no sabes nada de astrología, utiliza solamente tu signo solar, que es tan valioso y tan válido como si sabes astrología, te lo aseguro. Va a darte una muy buena resonancia. ¿Sí? Entonces, tú buscas tu signo solar. Yo, por ejemplo, soy Virgo, entonces digo, acá hay una reflexión de lo que puede hacer Plutón entrando en la casa 6 de Virgo, viéndolo si ponemos al Sol desde la casa 1. ¿Sí? Y este va a ser un trabajo que se gesta una semilla en el 2024. No quiero decir que ya sea 20 años con ese mismo trabajo, pero sí se gesta una semilla que va a estar rodeando todos los siguientes 20 años. ¿Sí? Para entenderlo inversamente, pues simplemente podemos hacer con esta tabla un ejercicio hacia atrás. ¿Sí? Es sencillísimo. Plutón estuvo en Capricornio desde el 2008 hasta el 2023. ¿Sí? Y entonces es simplemente si soy Aries,
miro una casa atrás. Es decir, si soy Aries, el trabajo que hice desde el 2008 al 2023 fue la regeneración de la fachada social y la profesión, depuración de las expectativas sociales frente a identificar lo verdaderamente que quiero ser de mi ser, ¿sí? Y entonces yo puedo hacer un análisis y decir, wow, sí, me resuena esa interpretación de 2008 a 2023, ¿sí? Entonces, si ya entiendo eso, miro como Aries, la casa 11, que es lo que va a trabajar desde el 2024 hasta el 2044, ¿sí? Entonces está diciendo que voy a hacer todo este tipo de depuraciones y que la visión catastrofista que puedo llegar a tener va a ser un motivante para realmente vivir una vida más real y hacer del presente algo muy especial, ¿sí? Bueno, esto con respecto a Plutón, pero hay otros aspectos que van a ser muy importantes durante el año, como es la conjunción de Júpiter-Urano en Tauro. Entonces, sí no se trata de verlo hacia atrás ni hacia adelante, simplemente si soy Aries, pues esto es lo que me va a traer esa conjunción, pues no es todo lo que me va a traer, es apenas una semilla, unas palabras que ayuden de pronto a desenvolver algo más en ti, ¿sí? Y lo puedo leer, si sé astrología, lo puedo leer por casa. Entonces sé que ese aspecto me cae en tal casa, listo. Pero si no sé astrología, pues lo puedo leer por sol. Es que yo soy un sol en Aries, entonces leo esta partecita a ver qué me resuena. Y con esto no quiero decir que sea una verdad total, sino a ver qué resonancia hay en mí. Más nada, ¿sí? Y lo mismo con Saturno en Piscis, que está ya en el segundo decanato, pues de la misma manera. Si sé astrología, pues entonces me voy por la casa. Si no sé astrología, me voy solo por el signo solar, ¿sí? Con respecto a los eclipses, en Aries Libra, ¿qué me trae según cada signo? Los eclipses y la entrada de Júpiter en Géminis. Para mí son como los aspectos más relevantes del año, ¿sí? ¿Por qué no le pongo yo fechas a esto? ¿Sí? Porque yo no quiero que la astrología se convierta en una cárcel con fechas. Esta es la energía general del año, ¿sí? Porque si no decimos solamente hasta en abril, cuando haga la conjunción exacta Júpiter, es donde pasa. No, de todo el año va a ser esta energía la que esté rondando por allí, ¿sí? Claro que Júpiter en Géminis entra el 26 de mayo. Pues sí, pero igual todo el año tiene su energía, porque nosotros como occidentales marcamos el tiempo por años. Y uno dice en el 2024, uno no dice en enero del 2024, no, uno dice como que en ese año me pasaron tales cosas, ¿sí? Y por esa es mi razón para no quedarnos en una astrología tan de cronómetro o tan limitada con fechas y demás. Perfecto, es de gran ayuda y muy valioso este regalo que nos estás haciendo a todos, ¿no? Justamente para poder ir ubicando estos eventos, que también coincido que son los más importantes del año, para ver de qué forma se puede aprovechar toda esa energía disponible. Entonces, bueno, desde ya los agradecimientos por semejante regalo, ¿no? Semejante manual. Sí, sí, aquí estaba pensando en una pregunta que si existe alguna evidencia de todo esto. No, no existe ninguna evidencia. La astrología no es para creer. La astrología no es una fe, no es una religión. La astrología es un lenguaje. Es un lenguaje. Tú no dices creo en el inglés, creo en el francés o creo en el alemán, porque es un lenguaje de comunicación entre los pueblos, entre una cultura. La astrología es el lenguaje simbólico, es un lenguaje de los sueños, es un lenguaje de los momentos. En el caso de nuestra astrología occidental es un lenguaje del clima, de las estaciones, de lo estacional. Y codificamos con respecto a esto. Por eso desde que arranqué este programa, yo no arranqué diciendo vamos a dar respuestas, vamos a dar preguntas, porque acá no se trata de llenarlos de una serie de conceptos y de fórmulas de qué es lo que hay que hacer, ni mucho menos. ¿Sí? Esto es simplemente un lenguaje simbólico como lo es uno más, como lo es la música, como es la poesía, como lo es el cine, como son las artes, que cuando tú vas a ver una película, tú no dices, ¿y esa película si era cierta? No, tú dices, ¿qué mensaje me dejó tan profundo esta película? ¿Sí? Y acá no se trata de ratificar o no que la astrología sí sirve o que no sirve o que es una ciencia o que nada de eso. Esto es un lenguaje simbólico que estamos ayudando es a dar tips. Si te resuena alguna de la información, utilízala.
Ya, qué belleza, que sea cierto, que no sea cierto, que sea. Es que eso es lo de menos, ¿sí? Coincido, coincido completamente. Es una cuestión de resonancia y como bien vos decís, es un lenguaje, es decir, eh, pasa lo mismo con la música, que puede estar en otro idioma, pero conmueve, y eso es lo importante, la información que llega y cómo se codifica. Yo puedo estar escuchando una canción en francés, supongamos, que no entiendo lo que dice, pero me genera una serie de mensajes que justamente ahí es donde resueno o no resueno. Tiene que ver con eso. Exacto, sí. Y como bien ese ejemplo de la música en otro idioma es perfecto, porque me conmueve a veces tanto la melodía, así no sepa de qué habla la canción, que hasta lloro o hasta me alegro, ¿sí? Eh, y eso es el lenguaje simbólico. Ojalá muchas veces nuestros sueños o muchas veces las imágenes como astrólogos que se nos vienen a la cabeza o al corazón cuando estamos interpretando, no tuviéramos que decodificarlos todos, sino simplemente aprender a abrazar la imagen como abrazamos una canción que nos gusta y que nos termina motivando a llorar o a alegrarnos. Y de la misma forma, una imagen de un sueño o de algo que nos sucede y nos conmueve, no necesitamos hacerle un análisis racional, simplemente abrazarlo y sentirlo. Sí, aparte vos fíjate que si uno se mete en el traductor de Google a buscar la letra de francesa traducida a español, ya se pierde todo, se pierde todo. A mí me pasaba, yo tocaba la guitarra y el bajo de una forma amateur, ¿no? Había una canción que me gustaba y quizás buscaba la tablatura, la partitura y ya está, ya se perdía, ya se perdía, ya sabía qué acordes eran y se perdía. Entonces ni siquiera quería saber cómo se tocaba. Genial, genial ese ejemplo. Buenísimo, excelente. Yo creo que hasta el momento en nuestro mundo se le ha dado supremamente énfasis a dos funciones humanas, a la racional y a la material, al aire y a la tierra, en donde solamente si las cosas son científicas, racionales, justificadas y con incluso desde la psicología con normas APA, pueden ser habladas, ¿sí? Y solamente las cosas útiles, prácticas y económicamente viables pueden ser hechas. ¡Qué horror! Entonces, ¿dónde quedaron las otras dos funciones? El agua y el fuego. ¿Dónde quedó la imaginación? ¿Dónde quedó la ensoñación? Y saber que las fuerzas primordiales, porque nada existe en este mundo sin imaginación, si nunca lo hemos imaginado tan siquiera. ¿Sí? ¿Y dónde quedó la emoción, la empatía, el reconocimiento del otro, el amor por el otro, la conexión del alma, que no tiene por qué ser lógica ni racional, e incluso que en la medida que sea más irracional, ahí genera más amor y más cohesión? Sí. Entonces, yo creo que estos años que están mostrando una serie de incertidumbre alrededor, la incertidumbre es el mejor elemento humano porque rompe continuidad y al romper lo que siempre hacemos por omisión, se genera la creatividad que tiene que ver tanto con la imaginación como con la emoción. Entonces son épocas en donde se necesitamos apagar tanta tierra y tanto aire para darle permiso a la imaginación y a la empatía que luzcan. Así es, querido amigo. Así que, bueno, ya completando el último programa del año, ¿sí? Ha sido un año que jueves a jueves hemos estado presentes, ¿sí? Eh, con el público. Desde ya el agradecimiento fundamentalmente es hacia nuestra audiencia. Y bueno, y arrancamos para ir hacia el 2024 por mucho más. Ay, querido Rafa, qué belleza de interacciones. Yo feliz siempre de nuestros jueves, ¿cómo era que seas? Los Sagitardes. Sagitardes que tú tenías allá en Argentina, que terminamos trasladando a nuestro clásico de los jueves. Ojalá vengan muchos más por delante. Eh, claro, eso es como cuando uno tiene hijos, que uno dice, tengo mis hijos y yo no tengo favoritos, ¿no? Que todos mis hijos son igual nacidos por mí, pero inconscientemente se genera un favoritismo. Me pasa con el canal.
aprecio, estimo profundamente a todos mis colegas, disfruto todas las interacciones, pero querido Rafa, contigo es donde me siento más cómodo en todo sentido y para mí es muy grato estos jueves, hermano. Son maravillosos. Muy agradecido que así sea, es recíproco, sí, y muchas gracias. Y bueno, justamente vamos por un 2024 para seguir cultivando jueves a jueves este clásico que ya lleva su tiempo y vamos por más. Y bueno, como siempre, muchas gracias a toda la gente que nos sigue, ¿sí? Que comparte el video, que está apoyándonos. Gracias a toda nuestra audiencia, jueves a jueves. No, mirando las estadísticas, ha venido en un crecimiento. No sé, al principio teníamos 100, 200 personas en vivo. Por ejemplo, en este momento tenemos 447 personas en vivo. Eh, y también los videos en grabación han venido subiendo y subiendo. Y eso lo único que demuestra es esa estima que nos tienen, ese cariño con que nos reciben en cada una de sus casas o en el coche o en el trabajo. Es bellísimo. Gracias por la mirada apreciativa que nos dan, por sus likes, por suscribirse al canal y bueno, por toda esta interacción, sus comentarios debajo. Todo esto nos ayuda y nos motiva un montón para seguir adelante haciendo estos programas. Así es. Bueno, deseo un muy feliz comienzo de año a todos y también a ti, querido amigo, que se comience con todo este 2024. ¡Feliz año, querido Rafa! Feliz año para todos y todas. Feliz año para todos. Nos vemos ya el próximo año. Ya de estas semanas estaré fuera descansando. Llegaré nuevamente. El siguiente programa lo haré hasta el 8 de enero con Irene un lunes y ahí después con nuestro querido Rafa el jueves siguiente. Sí. Y bueno, pues ha sido preciosa toda esta interacción. Gracias, Rafa, por este análisis tan Por hermoso del favor, gracias a vos 2024. siempre.